Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wings. En esta ocasión quiero enseñarte a realizar este mini cascarón. Sí, un cascarón de huevos al cual luego le vamos a poder colocar dentro la sorpresa que usted desee para sus nenes en esta temporada de Pascua. Yo tengo una macetita ahora, pero planeo que realicemos una conejita bien pequeñita para este cascarón. Vamos a ocupar muy pocos materiales y este patrón está inspirado precisamente en un huevo entero al cual le llamé el huevo perfecto. Acá se los muestro. Básicamente es el mismo patrón, solo hemos modificado un poco para lograr dos piezas. La de abajo la comenzamos de abajo hacia arriba y la de arriba hacia abajo, y por eso modificamos ligeramente el patrón y listo. Si usted desea realizar este huevo enterito, no solamente en este canal y en la descripción de este vídeo puede encontrar el enlace, sino que además es un patrón escrito de manera gratuita en nuestra web gretawings.com. Pero acá estamos para abrirlo, ¿verdad? Yo voy a estar utilizando esta hilaza, es hilaza Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Recuerde que usted puede utilizar para este proyecto el material que guste. Si desea adquirir este con nosotros, visite nuestra web. Allí también lo encontrará. Esta y otras marcas de hilaza que le encantarán. Tenga en cuenta que si realiza este proyecto con una hilaza más gruesa o más fina, dependiendo de ello, su resultado final le va a quedar o más grande o más pequeño, pero es como usted lo prefiera. Con esta hilaza yo utilizo un gancho de 2.5 milímetros y realizo el punto bajo en forma de X. Si desea conocer más acerca de las formas en las que puede realizar el punto bajo, ya sea en V, X o falso X, en la descripción de este tutorial también podrá encontrar un vídeo que ya tenemos listo en el canal explicando sobre el tema. Yo lo realizo en X y es importante que lo sepa, pues con el punto bajo en forma de X, su amigurumi, su resultado final será más prolijo, le encantará. Pero siempre puede realizar el punto bajo como usted guste, pues eso no define la belleza de su amigurumi. Vamos a necesitar además un botoncito, a su elección, el diseño que guste, el color que prefiera. Al final del vídeo les hablo un poco acerca de que si prefieren realizarle solamente cadenas en cada una de las piezas y luego cerrar con un lacito, o desea cambiarlo por un velcro o un broche, es libre de hacerlo. Yo le doy la idea del botoncito, pues me encanta con ello y creo que todos podemos tener un botoncito al alcance, pero usted es libre de modificar este detalle y cerrar su cascarón de huevo como guste. Y por supuesto que sí vamos a ocupar una agujita lanera. En caso de ya la conejita que va dentro de este cascarón finalmente ya estuviera lista, pues en la descripción de este tutorial también le dejaré el enlace. Es todo el material que necesitamos, así que si se ha animado a confeccionarlo, no demoremos más y comencemos. En la ronda número 1 iniciaremos con un anillito mágico. Ya que esté seguro, dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador y trabajaremos en espiral toda la pieza. En la ronda número 2 realizaremos 8 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento y continuaremos realizando aumentos hasta completar esta ronda con 16 puntos. En la ronda número 3 vamos a iniciar con un punto bajo y luego le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento durante toda la ronda y esta vez acabaremos con 24 puntos. En la ronda número 4 iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3.
Luego le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y esta vez acabaremos con 30 puntos. En la ronda número 5 realizaremos 30 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda número 6 iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Luego le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y esta vez acabaremos con 36 puntos. En la ronda número 7 realizaremos 36 puntos bajos sin aumento. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda número 8 estaremos iniciando con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta completar esta ronda con 42 puntos. Desde la ronda número 9 y hasta la 11 vamos a realizar 42 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda 9 y de igual forma las rondas número 10 y 11. Así vamos a cerrar para que no se note demasiado este cierre. Nos vamos a saltar esta cadena que se ha formado de este punto y en la siguiente de adentro hacia afuera tomando esa cadena y luego encimita del último punto que realizamos. En esta ocasión ya retirando hacia adentro para adentro asegurar y esconder esta hebrita. Y sí que la vamos a asegurar y esconderla bien, pues este cascarón quedará abierto y no queremos que se vea mal. Así que tanto esta hebrita como esta del inicio las voy a asegurar y las voy a esconder. Así nos habrá quedado la parte de abajo del cascarón y ahora vamos a comenzar la parte de arriba. Iniciaremos la ronda 1 con un anillito mágico y en esta ocasión de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos el anillo. Coloque marcador siempre que lo considere necesario. Estaremos trabajando en espiral y en la ronda número 2 realizaremos 6 aumentos. Un aumento por cada puntito de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, así tendremos el primer aumento y continuaremos aumentando hasta completar esta ronda con 12 puntos. En la ronda número 3 iniciaremos con un punto bajo y luego un aumento. Así estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento durante toda la ronda y esta ronda la acabaremos con 18 puntos. En la ronda número 4 iniciaremos con 2 puntos bajos, 1, 2 y luego le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 2 puntos y un aumento durante toda la ronda y esta la acabaremos con 24 puntos. En la ronda número 5, 24 puntos bajos sin aumentos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda número 6 iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y luego le sigue un aumento. Estaremos repitiendo 3 puntos y un aumento durante toda la ronda. Esta vez acabaremos con 30 puntos. Durante las rondas 7 y 8, 30 puntos bajos en cada una de ellas. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 8. La ronda 9 la iniciaremos con 2 puntos bajos, 1, 2 y luego el aumento. Vamos a estar moviendo un poco el aumento del lugar para que no se note tanto los aumentos. Lo siguiente será repetir 5 veces 4 puntos y un aumento. 1, 2,
3, 4 y le sigue un aumento. Entonces vamos a repetir. 4 puntos bajos y un aumento 4 veces más, nos van a quedar 2 puntitos para acabar la ronda. Acabemos esta ronda número 9 con 2 puntitos bajos. 1, 2 y la estaremos terminando con 36 puntos. Precisamente en las rondas 10 y 11 realizaremos 36 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 11. En la ronda 12 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta completar esta ronda con 42 puntos. En la ronda número 13 y última vamos a iniciar con 21 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré hasta realizar un total de 21, o sea, la mitad de la ronda. Luego de los 21 puntos bajos, vamos a realizar 6 cadenas o dependiendo del botón que usted decida utilizar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con 6 cadenas es ideal para el botoncito que yo estaré utilizando. Luego, un puntito deslizado, fíjese dónde voy a estar insertando por encima del último punto bajo que realizamos, el número 21. Así lo voy a estar tomando y un punto deslizado. Y lo siguiente será realizar 21 puntos bajos más para completar la ronda. 1, 2 y así continuaré hasta realizar un total de 21 puntitos bajos y acabar la ronda. Ya que acabemos los 21 puntos bajos, vamos a cortar hebra dejando hebra suficiente para ahora realizar la unión con la otra pieza utilizando agujita lanera. Entonces, esta es la parte de atrás, esta es la pieza que hicimos anteriormente y vamos a buscar que nos quede en esta posición. Vean esa ligera diferencia que queda de caída, pues vamos a buscar que ahí caiga la pieza de arriba. De este modo nos quedará un trabajo más parejo. Entonces voy a tomar primeramente de la pieza de abajo, luego del siguiente punto que tenemos encima. Y así, una puntada en la pieza de abajo tomando esa cadena que se forma y una en la siguiente de arriba. Y así hasta que usted lo considere necesario, vamos a estar dando puntadas para unir en la parte de atrás una pieza con la otra. Ya llevo 3. 4. 5. Vamos viendo cómo nos queda y que abra bien. Yo considero que ya es suficiente, así que voy a dar otra puntada justo en el mismo lugar, o sea, en el mismo punto del de abajo, y luego voy a asegurar en la parte de adentro, lo más escondidito posible y de igual forma pues voy a terminar de esconder la hebra. Y así nos habrá quedado lista la unión. Y listo, así se ve mi unión. Si usted encuentra otra técnica con la que lo pueda hacer esa unión, claro que sí, es libre de cambiarlo. Ahora, este es el botoncito que yo he elegido. En la parte de atrás me encanta. Es bien especial. Usted puede utilizar el botón que guste. En este caso entra súper bien en el ojal y yo me aseguré de ello antes. Por esa razón hicimos el ojal con 6 cadenas. Pero si usted tiene un botón más grande, entonces va a necesitar hacer 7 o más, dependiendo del botón que quiera utilizar. Ahora sí, quiero que cuando yo lo cierre me quede bien cerradito el huevo. Entonces hay que ubicar muy bien este botón, ¿ok? Es la parte importante de ubicar el botón. Yo considero que no entre las dos últimas, más o menos aquí,
va a quedar bien. Pero antes voy a preparar la agujita lanera. Entonces, lo localizamos muy bien donde lo queremos. A ver, ahí lo voy a sujetar. Ya tengo lista mi aguja altalanera fina con tan solo 2 hebritas de la misma hilaza. Y nada más vamos a dar puntadas, ¿verdad? Hasta que este botoncito pues quede bien seguro. Es muy importante que usted determine bien cuál es la posición correcta para que no le quede así, luego que lo cierre. Además, no resulta tan fácil cerrarlo. Por ejemplo, aún no tengo el conejito que va dentro de este huevo, pero tengo esta setita, que también es un tutorial disponible en este canal. Voy a colocarla aquí y vamos a cerrar, ¿ok? Es que sea, wow, súper difícil, pero tampoco es como un broche, ¿verdad? Entonces, esa idea quiero darles. Ustedes pueden hacerlo con un broche, ¿verdad? O además también en vez de hacer un ojal, pueden tejer una cadenetita larga en esta pieza, otra cadenetita larga en la de abajo y luego puedes cerrarla con un simple lacito. Son ideas que le doy si finalmente coloca el botón y no es del todo de su agrado, pero sí que queda bien cerradito. Finalmente me encantó. Y pues el siguiente tutorial será realizar precisamente una conejita que irá dentro de este huevito, una mini conejita. Así que, lo primero y más importante, si aún no se ha suscrito a este canal y le ha gustado este proyecto, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y lo segundo y no menos importante, si le ha gustado este tutorial no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Mil gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en el próximo proyecto. La conejita. Chao, chao.